y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 18 de octubre, Día del Señor. Para nosotros un domingo es muy especial, porque hoy cumple 50 años de aniversario de nuestra iglesia. A pesar que por la situación de esa pandemia no podemos reunirnos aquí en el templo, pero por medio del culto con ustedes vamos a celebrar un culto muy especial. Hoy la base, el texto de Hechos capítulo 12, el versículo 25 al capítulo 13, versículo 3, por el tema, un modelo bíblico de la iglesia. Hasta que el Señor venga, hermanos, vamos a luchar esa batalla espiritual y además confiando en el Señor. Y Él es todopoderoso para hacernos más que vencedores, ¿verdad? El pastor Richard McLean analizó las iglesias actuales y la categorizó en 4 grupos. Una de estas categorías es que iglesia actual es como tumba. Hacen culto, educan a los hermanos y tienen varios programas, pero una cosa les falta vida. Aunque hablen la palabra y la oyen, esta no efectúa ningún cambio en las personas. Y aun cuando las iglesias estén llenas de personas, no pueden sentir calor espiritual entre los hermanos, porque no siente necesidad espiritual. Bueno, nosotros sabemos, según Apocalipsis, este tipo de la iglesia se describe la iglesia de Sardis. Sardis está muertos. El domingo pasado nosotros meditamos sobre la iglesia de Laodicea. Ahí está, de otra iglesia actual. Y otra es la segunda. Las categorías es la iglesia de hoy son como un museo. La característica de ellas es que los hermanos están orgullosos de la historia que la iglesia tiene y apegan obsesionadamente a las tradiciones y costumbres que han tenido. Se la pasan repitiendo los recuerdos de los tiempos pasados. Y una tercera categoría, es que las iglesias son como un teatro. Yo he compartido muchas veces, no debe ser un culto así, una forma de teatro. ¿Sí? Dan la apariencia de que anden bien con todos, pero si uno observa cada cuidado, un movimiento, se dé uno y cuenta de que solamente unos pocos se entregan de hacerla andar. Y a veces las mismas personas llevan a cabo múltiples funciones. La gran mayoría de los hermanos entonces se quedan lejos. Vienen a la iglesia,
sin embargo, lejos, se quedan lejos, como los que vienen a ver una función. ¿Qué va a hacer? Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y la cuarta categoría es que las iglesias de hoy son como una familia. Ese tiempo de COVID-19, de la pandemia, está dando más énfasis esa forma, como una familia. Esas iglesias aprecian mucha unidad de los hermanos. Cuando algún hermano se queda aparte, deprimido y herido por los problemas, otros hermanos no dejan que se sigan sintiendo mal, sino que intervienen y procuran ayudar a resolver los problemas. Porque ellos andan siempre con la palabra y saben lo que quiere el Señor, el Señor, el Señor. Hoy nosotros sí leímos un texto muy conocido. La iglesia en Antioquía. El pasaje para hoy se trata a la iglesia en Antioquía. La iglesia de Antioquía era un modelo bíblico de la iglesia misionera, ¿verdad? Como esa categoría de última categoría, como una iglesia de familia, bien unida entre los hermanos. Para tener la iglesia de Antioquía ciertos distintivos misioneros, se convierte en modelo de la inspiración para que las iglesias del presente puedan desarrollar una actividad misionera de grandes consecuencias y de trascendencia eterna. Sabemos que el movimiento misionero entre los gentiles comenzó con el establecimiento de esta iglesia. La iglesia fue establecida como resultado de la bendición de Dios. Por eso hoy, capítulo 11, versículo 21 del libro de Hechos, dice que la mano del Señor estaba con ellos, gracias a Dios, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y también Dios usó a sus mensajeros sin prejuicios culturales. La iglesia era de pequeña escala y fue establecida más tarde que la iglesia de Jerusalén, pero pudo ser usada por el Señor para la evangelización hacia todo el mundo. Espero que, hermanos, nosotros también podamos ser desafiados por el mensaje de hoy para convertirnos en evangelistas. Estemos donde estemos, más activos en los días que actualmente vivimos. Ahí está la iglesia y Antioquía estaba bien armonizados con el amor y la palabra. Así que primer punto para nosotros es muy importante. Viendo la iglesia de Antioquía, debemos estar bien armonizados con el amor y la palabra. Al ver los líderes quienes están presentados en este pasaje, podemos encontrar una cosa bien interesante. Aquí, hoy en capítulo 13, versículo 1, ya lo que nosotros leímos. La función principal de los profetas era la de predicar y exhortar, la de los maestros de enseñar. El historiador aquí, Lucas, da un
listado de 5 personas, aquí versículo 1, 5 líderes de diversas razas y experiencias. Por ejemplo, Bernabé era judío de Chipre. Simón, un negro de África. Lucio, uno de Cirene, también de África. Manaén, probablemente perteneciente a la alta sociedad. Saulo, un judío ciudadano romano. Reunían una variedad de aspectos sociales, líderes diferentes razas. Sin embargo, lo revelante era su unidad en Cristo, así como su condición de líderes y certificados para el ministerio. Tenemos que poner atención, es que los hermanos de la iglesia en Antioquía se llevaban bien unos con los otros, aunque eran de razas diferentes. Como estamos en nuestra iglesia, ya celebrando 50 años, la mayoría, los hermanos son mayores, ya ahora cada momento menos y jóvenes, ya se han ido por el trabajo, por el estudio, y también menos niños. Entonces ahí está, aún hasta que el Señor venga. Es muy importante estar bien armonizados. La iglesia en Antioquía podía desempeñar su papel eficaz para la evangelización, para los gentiles, porque nada pudo detenerlos. El color de piel, la posición social de cada uno y la edad no les importó. Ellos estaban bien unidos sobre la palabra de Dios y siempre se esforzaban para amarse unos a otros. Exactamente esta característica y fue la iglesia primitiva, amarse unos a otros. Y por esta razón ellos podían llevar a cabo la obra de evangelizar para todo el mundo. Se les daba el mensaje del evangelio, no por su condición social, sino por su necesidad espiritual, por estar perdidos en delitos y pecados. Interesante también viendo esa iglesia de Antioquía. Ellos eran sensibles espiritualmente, gracias a Dios, como viendo un modelo bíblico de la iglesia. Nosotros también debemos ser sensibles espiritualmente. Exactamente ahí está el segundo punto. Debemos ser sensibles espiritualmente. La iglesia de Antioquía fue una iglesia sensible a la voz divina. Por eso hoy versículo 2 de capítulo 13, la iglesia estaba en condición espiritual de escuchar la voz del Espíritu Santo y dispuesta a seguir siempre su dirección. Pablo y Bernabé fueron llamados a ser misioneros. Comienza la era de las misiones entre los gentiles. Mira aquí versículo 2, yo voy a leerlo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Este versículo, ministrando, significa el culto sea en servicio para el Señor. Al ver que ellos ayudaron cuando sirvieron, podemos suponer que ellos sí desearon escuchar la indicación del Señor. Cuando ellos rogando, ayunando, el Espíritu Santo entonces les mandó a Bernabé y a Saulo otra obra. ¿Recuerdan ustedes si el
libro de Hechos capítulo 16, cuando Pablo, quien había orado por tener oportunidad y viajar por Asia, él vio una visión mientras estaba orando de un hombre en Macedonia, donde estaba ubicado en el lugar exactamente opuesto a Asia. Pablo oyó la voz diciendo, como dice el versículo 9, que dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Si Pablo no hubiera tenido los oídos sensibles espiritualmente, no se habría podido realizar la evangelización por todo el mundo. Así que, hermanos, debemos prepararnos para tener la sensibilidad espiritual. Debe ser todos los hermanos, pero yo le digo, y especialmente los líderes, los diáconos y conmigo, de tener la sensibilidad espiritual. Así que ustedes sí tienen que orar también por mí, para que el pastor tenga esa sensibilidad espiritual, a través de la oración insensata y de la meditación en la palabra. Viendo de tercer punto ahora, viendo la iglesia de Antioquía, ellos tenían pies obedientes. Así que, hermanos, debemos tener pies obedientes con los que podemos andar evangelizando, compartiendo a otros. Los hermanos de la iglesia Antioquía sabían que estos dos hombres, Bernabé y Saulo, eran dignos de confianza. Como 12, versículo 25 podemos ver, digno de confianza. Por eso la iglesia les entregó una considerable suma de dinero para que llevasen a Jerusalén. Imagínense ustedes, sin confianza, ¿cómo esa iglesia puede mandarles a ellos? Suma de dinero, sí. Bernabé y Saulo mostraron fidelidad en las pequeñas cosas, como en la de ser simplemente mandadores de la iglesia. Ellos no fueron a predicar. Bueno, en ese momento ellos no fueron para predicar a la iglesia de Jerusalén. No fueron a predicar ni a enseñar a Jerusalén, ni para recibir ningún reconocimiento. Ellos fueron simplemente para entregar la ofrenda y volver, nada más. Hay cosas que solo Dios las ve, y cuando elige a alguien para una obra mayor, tiene razones para hacerlo. Y una de esas razones es la fidelidad. Fidelidad. Veamos cómo reaccionaron los hermanos de la iglesia en Antioquía. Apenas ellos supieron la voluntad del Espíritu Santo, obedecieron. Por eso, versículo 3, yo voy a leerlo. Entonces, haciendo, ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. El inicio de las obras de Bernabé y Pablo era miserable. Pero debido a sus pies obedientes, ellos pudieron establecer las bases de la evangelización para todo el mundo. Ustedes recuerdan la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 15. Aquí qué dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, terminamos. El diablo, ese tiempo de pandemia, nos hace retrasar
los que tenemos que cumplir ahora. Ya. Y al final esto no nos permite llevar a cabo nada. El parámetro del tiempo del diablo es el mañana y el después. Como niños y jóvenes, aún nosotros adultos, cada momento diciendo, oiga, Timoteo, sí, hágalo mañana, sí, hágalo y después. El tiempo de Dios, nosotros sabemos, es el hoy y el ahora mismo, hermanos. Así que por medio del ejemplo de la iglesia en Antioquía, espero que nosotros recordemos la importancia de tener armonía entre los hermanos y también la sensibilidad espiritual y también pies obedientes. La importancia de la obediencia a la palabra de Dios y de perseverar siempre en la oración. Dios le bendiga, hermanos. Tu majestad está